Lunes de catedráticos hablamos sobre pie diabético, cómo esta complicación está terminando en un número importante de amputaciones al año en República Dominicana, y esto lógicamente habla de una descompensación del paciente, un seguimiento inadecuado o un diagnóstico que llega de manera tardía. Damos la bienvenida a este panel al doctor Ezequiel Alfonseca, quien es cirujano, ortopeda, traumatólogo y podólogo. Y en esta parte, doctor, luego de darle la bienvenida, me gustaría que pudiéramos abordar la importancia que tiene el cuidado del pie en el paciente diabético. Esto antes de que llegue a una complicación como la que describimos en este panel hoy. Claro, hay muchas cosas que no pueden a un paciente ya diabético, obligado a ser diabético para tener un pie diabético, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay una de las cosas que tenemos que tener muy pendiente para prevenir eso que hablaba el doctor hace un momento. Sí. Y es que hay señales. Nadie llega con un pie diabético, hoy es diabético, mañana ya tiene un pie diabético que hay que amputarlo. Hay pasos, hay cosas que se dan que se pueden prevenir para no llegar a tener una complicación como un pie diabético, ¿no? Sí. Por ejemplo, un paciente ya diabético, el cuidado de los pies. Sabemos que el correcto corte de una uña puede evitar que tu pie esté correctamente saludable, pero el mal corte de una uña puede hacer que tu pie tenga problemas, como uña encarnada, como infecciones y esas cosas. Una pequeña uña encarnada es una complicación, pero en una persona diabética puede hacer una complicación mayor. Entonces, comenzando por un correcto corte de uña, por un correcto cuidado de los pies, un pedicure correcto, por ahí comienza todo. Por ejemplo, también otra cosa que hay que tener cuidadito son los callitos. Mira, un callito, eso no es nada, un callito, un pequeño callo en una persona diabética puede traer una complicación de una úlcera, de una infección. ¿Por qué? Primero, ya sabemos que el pie diabético tiene un problema de sensibilidad. O sea, no siente mucho. Tiene un problema neurológicamente hablando, no siente lo suficiente y a veces no siente nada. Y también tiene otro problema, ¿cuál? La circulación. Entonces tiene dos problemas graves. No siento y mi circulación es mala regularmente. Entonces esas dos cosas, al no sentir un pequeño callito, puede que sea por fuera un pequeño callito, pero por dentro se esté generando una infección que el paciente todavía no la detecta. Sí. Que cuando regularmente el paciente la viene a detectar es cuando se despierta de la cama y ve ven acá, y eso mojado ahí en la sábana, ¿qué es? Ya una infección grande que tiene, que puede terminar en una amputación o de los dedos o inclusive del pie. Sí. Entonces, un pequeño callitico, usted se ve en el pie, eso es una señal de alerta, porque el callo sale por algo. Sale o porque hay mucha presión, o en el caso cuando está en la parte de arriba del pie, es porque hay mucho roce. Y si hay mucha presión, quiere decir que esa presión puede hacer que ese callo se ulcere. Y si se ulcera ese callo, entonces viene el problema que hemos estado planteando aquí. Es decir, que diariamente, yo siempre le digo a los pacientes diabéticos, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, aunque usted no se sienta absolutamente nada, revísese sus pies. Pero mira, yo lo que tengo es un pie de atleta, una micosis, eso no es nada. Por ahí es un foco de infección. ¿Cómo debe estar el pie de un diabético o de una persona no diabética? Para la gente que no tiene el diagnóstico, que no sabe qué es lo que debe buscar en su pie, porque eso es importantísimo. Claro, en las personas normales, las callosidades son indicios de que hay algo que no está bien. Callo. Donde hay un callo. Un callo regularmente cuando está en la planta del pie es porque hay mucha presión en esa área. Esa esostosis, ese sobrecrecimiento de esa capa córnea implica que hay algo que no anda bien. Los callos pueden darse por una esostosis, pero es una hiperkeratosis. El callo es una hiperkeratosis, ¿verdad? Es como el tejido que está de más. Hay mucha piel muerta. Mucha capa córnea, ¿verdad? Puede ser por una esostosis, puede ser por una mala pisada, puede ser por un problema. Pero algo no anda bien. Algo hay que corregir ahí que está mal. Y eso cuando están en la planta del pie. Pero cuando están en la parte de arriba, quiere decir que hay mucho roce. Si hay muchos roces, también sale callosidad. En esta parte de aquí, en la parte de arriba salen por roce y en la parte de aquí salen por presión los callos. Pero si hay callos es porque hay algo que hay que corregir. Y si en una persona diabética es algo que hay que ponerle muchísima más atención porque ese callo se puede ulcerar. Y como hay problema de la sensibilidad, esa persona no siente dolor. Porque quizás en mí, pero mira, me duele algo ahí. Claro. Pero en un diabético lo que pasa es que no siente y al no sentir no hay una prevención del cuerpo. El cuerpo te está mandando una señal que no está llegando
llegando porque hay un problema neurológico en el pie. Y por eso no llega, hay dolor y no llega la señal. Y eso se va a ir dando problemas hasta que se convierte en un problema mayor. Usted hablaba, doctor, del cuidado de ese pie, ese pedicure que la gente regularmente se hace, pero cuando hablamos del paciente diabético y el seguimiento que debe tener, la gente no negocia, por ejemplo, el ir donde cualquier persona a chequear sus ojos, va donde un oftalmólogo, si va a revisar sus riñones, va donde el nefrólogo, pero en el caso de los pies, y tomando en cuenta esta complicación tan importante, la gente no le da esa prioridad a ir donde un especialista que pueda darle ese cuidado adecuado. Recurren a los centros de belleza, cualquier lugar en donde realicen este tipo de procedimientos, y ahí podemos tener el riesgo de que en un mal corte ese paciente puede entonces comenzar a presentar una infección que termine en un pie diabético complicado y por lo tanto en una amputación. La importancia que tiene el podólogo en ese manejo del paciente diabético y también la conciencia quienes nos escuchan de ir donde un podólogo en lugar de a cualquier centro para evitar entonces que se puedan dar situaciones que compliquen la salud de dicho paciente. Y tú te fuiste que se van a un salón, a veces van donde una señora que va con una ponchera a la casa. Una ponchera con instrumentos que tienen 20 años que no ven un chin de alcohol a lo mejor. Entonces eso es todavía peor, ¿no? Y esas cosas se pueden solucionar sencillamente, señores. El diabético es más fácil y es menos complicado, ¿no? Prevenir que lamentar, como decimos el hecho. Es más fácil prevenir. Es más barato inclusive, es más económico para todo, para la persona, para el Estado, para todo el mundo es más barato prevenir que lamentar un problema. El problema es que por conducta, por como idiosincrasia dominicana, nosotros no nos gusta prevenir, ¿no? Eso no es nada, eso no es nada, sí es algo. No, y además la manera en que nosotros educamos al mismo enfermo, a la misma población sobre su padecimiento, muchas veces le minimizamos el impacto y decimos, no, a usted le dio un preinfarto, usted tuvo un infarto, que tenga una localización pequeña y que la discapacidad no haya sido de gran impacto es otra cosa. Pero quiero hacer dos observaciones, y más que observaciones, preguntas, que es lo que me toca acá. Leticia y al doctor Méndez. Se dice que el 15 al 25% de las personas que son diabéticos terminarán haciendo pie diabético, lo cual es un número bastante importante. Y el pie diabético como una causa frecuente de hospitalización y de complicaciones. La pregunta para usted, Leticia Espinal. En nuestra comunidad vemos que el doctor Méndez dice, hemos avanzado mucho en terapéutica, en enfoque, en genética, en endovascular, en poder darle una respuesta terapéutica a ya un problema que tenemos encima. Pero desde el punto de vista de la comunidad, ¿cómo andamos? Desde el punto de vista de la comunidad no hemos avanzado mucho, porque se basa en concienciar al paciente y que el paciente te haga caso. Por ejemplo, cuando me llega mi paciente que me dice, tengo ardor a la hora de dormir, me siento como un hormigueo que no me deja dormir, tengo un dolor en los pies, eso es un signo de alarma. El paciente ya está padeciendo de una neuropatía que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que mejorar ese control glucémico antes de que el paciente pierda toda la sensibilidad y vaya a desarrollar un pie diabético. Entonces, en la parte de la comunidad de avanzar todavía estamos cortos, porque simplemente es que el paciente entienda la importancia, la gravedad de su enfermedad. ¿Y cuál sería? Sí, Leticia, ¿y cuál es el ABC, digamos, de nosotros a una persona que usted tiene de frente en su consultorio del barrio, del campo, para empezar con esa persona, ya que de forma colectiva nosotros no tenemos la posibilidad, ¿verdad?, amplia, ¿verdad?, porque nuestra red de acción es con una persona que tenemos de frente? ¿Qué usted le diría a esa persona de cómo empezar a cuidar su salud frente a la diabetes que tiene o a la prediabetes? Tiene diabetes. Vamos a comenzar cambiando ciertos hábitos de alimentación, retirando comidas que no le hacen bien, jugos, galletas, dulces, refinados. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a hacer ejercicio. Hacer ejercicio no caminar al trabajo. Eso es no ser tan sedentario. Hacer ejercicio es cambiarse, hacer ejercicio de resistencia. Comenzamos cambiando el estilo de vida.
soy diabético, me bebo mi medicamento porque lo necesito, el medicamento me va a ayudar. Cambiar la cultura de que, me voy a hacer adicto a una pastilla, no, necesito un medicamento para controlar el azúcar. Y luego, si vamos al caso de los pies, usar un tipo de calzado específico. Todos los días, cuando usted se bañe, cuando usted se acueste, mirarse los pies, revisarse los pies, a ver si tiene algo, para tratar de evitar de que en dado caso que haya algo, detectarlo a tiempo, no ya cuando la infección haya avanzado. Juan Vicente, el costo económico que supone esas cifras tan alarmantes de que el 15 al 25% de los diabéticos se representa en algún momento un pie diabético, de todos esos diabéticos, 15 a 25 terminarán haciendo, y el hecho de que los pies diabéticos en esa persona diabética es una de las causas pues frecuentes de hospitalización. El impacto financiero, un tanto repetirlo, usted decía que los españoles tienen 1.000 y tantos euros por mes en el tratamiento. ¿Cuál es el impacto que tiene? Independientemente de que lo pague el paciente o lo pague el Estado o lo que cuesta, que no lo paga nadie, por eso se complica y es mejor entonces córtale la pierna porque no estoy dispuesto a pagarle. Esa pregunta tiene varias aristas. Lo primero es que el paciente, la primera condición no modificable para que un paciente haga un pie diabético se llama la pobreza. Y eso es duro escuchar eso, porque el paciente económicamente deprimido es un paciente que tiene poca educación y lamentablemente cuando llega una enfermedad no transmisible como esta, le da muy duro. Y esto muchas veces, como decía ahorita, ellos no le temen a la muerte, ellos no le temen a una ceguera, a una retinopatía diabética ni una nefropatía diabética, aún entrando en diálisis. Ellos le temen a una amputación. Y a una amputación mayor. Entonces, el costo es que el paciente diabético se descontrola porque el paciente, a pesar de que tiene una realidad, debe de llevar, como dice la doctora, un programa de disciplina, de nutrición adecuado. Pero tiene una realidad económica. Y esa realidad económica es que el paciente... Lo que hay es yuca. Lo que hay es yuca, lo que hay es espagueti. Y dulces en cantidades industriales. Y yo siempre le digo a los pacientes, cuando me llegan sin presumir nada, le digo, miren, olvídense de los jugos. El diabético no puede estar bebiendo jugo. El diabético que está controlado puede comer de todo un poco, pero el paciente diabético no puede estar bebiendo jugo. Coma fruta, además te ayuda a la microbiota intestinal. O sea, es un cambio de enfoque, porque yo no he visto un dominicano que haga un jugo que no le eche azúcar. Entonces, ¿para qué consumir azúcar? No es por la fruta en sí. Tiene su propia azúcar la fruta. Y hay diferentes tipos de frutas que usted puede comer y otras que no puede comer. Entonces, es una condena del punto de vista, dice, bueno, me muero, supervivo o me complico. Y el Estado, ¿dónde entra el Estado? Bueno, a través de la asistencia de esos pacientes, pero como dije al principio, si no hacemos las guías de manejo, aplatanar la realidad dominicana a la cantidad de pacientes diabéticos que tenemos. Y como muy bien decía el doctor, el hecho de cuidar los pies. Y cuidar los pies no significa no solamente verse los pies. Desde el calzado, el calcetín que usa el paciente diabético no puede usar calcetines de color blanco siempre. Siempre le digo, tiene que usar medias blancas. Porque el paciente, como tiene retinopatía, el paciente no ve bien, muchas veces la media se tiñe de alguna infección, alguna ulcerita, y el paciente ve la lesión y se puede advertir de que tiene algo en el pie. Y es lastimoso decir esto muchas veces, como muy bien decía la doctora ahorita, el hecho de probable neuropatía diabética. Muchas veces hacemos las amputaciones sin colocar un cc de anestesia. Es el grado tanto que hay diferentes tipos de neuropatía, pero las más frecuentes son las más infrecuentes, son las más severas. Desde la neuropatía autonómica cardíaca, que muchas veces nos llegan al paciente chocado y muchas veces pensamos que es un infarto y la neuropatía autonómica cardíaca. Es decir, o sea, que ya el corazón ha sufrido su sistema, su ADGIS, claro que todas esas fibras de conducción isoeléctrica y están neuropáticas, están totalmente afectadas por un proceso
degenerativo a nivel del sarcolemma, no a través del perineuro, como le quieran llamar, donde esa glicosilación no enzimática de la glucosa que produce tanto el sorbitol como el galactatiol, te daña el nervio, te produce esa afección importante. Y debuta el paciente, más de un 65% con una úlcera neuropática, es la más frecuente. Sin embargo, cuando estos pacientes isquémicos debutan al mismo tiempo con una neuropatía, entra en una condición que es mucho más peligrosa. Por lo tanto, creo que todavía estamos lejos de mejorar esas estadísticas, pero estos temas tratados en una mesa redonda como estamos ahora, de diferentes aristas, tratando el mismo tema, si no hacemos las guías de manejo consensuadas, los diferentes expertos, las diferentes escuelas, las diferentes universidades, que intervengamos el paciente y hablemos el mismo idioma. Vamos a crear 20, 30 unidades, 40 unidades de pediabéticos y lo que se le va a dar es asistencia de cura. Sí. Y cuando llegue con un pie diabético, con un dedo isquémico o necrosado, muchas veces yo le digo a mis residentes y lo dejo trancado. Cuando un paciente tiene un dedo negro, un paciente isquémico negro, no se corta, no se quita. Investigue ese paciente primero. Porque ese paciente... Hay chance para amputar. Hay algo, yo le digo sencillamente no, y le digo lo siguiente. El elemento más importante para la vida de un ser humano, ¿cuál es? Algo sencillo, es el oxígeno. Y el oxígeno discurre a través de la sangre. Y la sangre va por las arterias. Y si un paciente tiene una oclusión de una arteria infrapatelar, tibial anterior, posterior o la pedia, cuando usted le quita el riego sanguíneo a un dedo, ¿cómo se pone el dedo y el lecho donde usted va a cortar ese dedo, ese ortejo? Se pone negro igual. Claro. Entonces, el problema distal del pie, usted lo está llevando a proximar y ese está condenando a ese paciente a una amputación. Así es. Por lo tanto, ese paciente lo que tiene que estudiarse, mida de los índices de dedo, brazo, tobillo, brazo, hágale una arteriografía si tiene su función renal normal, hágale una angiotomografía, derívelo al vascular, para que el vascular le entre del punto de vista endo o abierto, porque el paciente diabético se puede intervenir. Revascularizar la extremidad, que es lo que va a dar traste. Y muchas veces, le digo yo, ahora, si está infectado el dedo ya es otra cosa, ya ahí tiene otro manejo. Pero si el paciente tiene una gangrena seca, investíguelo. Entonces, tenemos la misma realidad, vamos a seguir con lo mismo, lamentablemente, pero esto es una vía de que tenemos que abocarnos, las escuelas de pediabéticos, las escuelas de vascular, los diferentes profesionales que intervienen en el pie, las sociedades médicas especializadas, tenemos que reunirnos y abocarnos a cambiar esas estadísticas, porque si no vamos a venir a programas y vamos a seguir aumentando las cifras de amputaciones, sin contar con el hecho de que las amputaciones menores no son valorables para fines de estadística, son amputaciones mayores, es decir, pacientes amputados infrapatelarmente o supracondilia, que son una forma de decirle inmediatamente lo amputé, se iguala la mortalidad a cáncer de mama, a cáncer de colon, a cáncer de próstata. O sea que lejos de una solución es aumentarle la posibilidad de que esas personas ahorita, así es, fallezcan. Así mismo, la carga del sistema de salud evidentemente es muy alto, lo cual nosotros tenemos que el manejo del pie diabético consume unos recursos económicos que nosotros no tenemos. Familias de escasos recursos, como usted decía, deprimidas, van a tener menos, se van a ver especialmente afectadas, van a tener menos oportunidad. La pérdida de la productividad, y todo esto entra dentro de ese concepto de el impacto económico. O sea, una persona que tú amputas es una persona que pierde su autonomía, que su productividad se va al suelo y emocionalmente. El uso, por ejemplo, de las famosas prótesis que tiene que emplear, la rehabilitación que tiene que instalar, o sea, los medicamentos y los materiales que tiene que utilizar, fuera de las curas, de las hospitalizaciones y de la cirugía, el impacto económico del pie diabético es muy alto y es tan abordable cuando hacemos un enfoque preventivo y no tener que enfrentarnos con esta realidad de más de 40,000 pacientes que se ven en estas 2 unidades al año y el impacto financiero escandaloso que esto supone. Señores, nos vamos a una pausa. Hoy hablamos de pie diabético
en la República Dominicana y la urgencia de tratarla de manera adecuada.